Ya estamos de vuelta con más de Maite y Corea y como cada viernes estamos viendo un poco sobre la cultura coreana y hoy estamos hablando sobre un día muy especial y muy importante para los coreanos porque estamos contando un poco sobre el Hangul Night, que es el día del Hangul, que es la letra coreana. Y justamente en el primer bloque estuvimos viendo un poco de su historia y de cómo se celebra, que tenía otro nombre, que era Hunminjeongeum, cuando se creó recién, y que después, gracias a Yoo Si-kyun, se cambió a Hangul. Sí. Y habíamos quedado con una duda antes de la pausa. Ajá, sí. Yo decía Hagyanal. Al principio, cuando estableció el día de Hangul, se llamaba Hagyanal. Y yo le preguntaba a profe Meli por qué se llamaba Hagyan. Y ahora les digo la respuesta, ¿sí? Sí. Para aprender coreano, ahora no tanto, pero antes siempre empezábamos a aprender Ka, kya, ko, kyo, ku, kyu, ku, kyu, ku, ki. Así. Entonces, con primera consonante y con todas las vocales. Como un ABC. Sí. Ustedes dicen A, B, C, D, ¿así? Sí. Bueno, en coreano decía Ka, kya, ko, kyo, ku, kyu, ku, kyu, ku, ki. Sí. Yo creo que no voy a poder, profe, no me vaya a pedir que repita. Ay, pero yo te quiero escuchar. No. Bueno, vamos a probar. Es kakya, kokyo, kukyo, ki. Porque antes, nosotros cuando aprendimos, era mi época, sí, cuando era mi época, cuando yo era niña, yo aprendía primero las 10 vocales primero. A, ya, o, yo, u, i. O sea que en el Hangul hay 10 vocales. No, hay más. Todavía hay más. Bueno, tengo que ver el programa de Maite y Corea para Sí, poder. todavía hay más, pero al principio siempre empezábamos a aprender 10 vocales. A, ya, o, yo, u, i. Entonces, la primera consonante nos toca kiyo, lo que suena k. Por eso, ka, kya, ko, kyo, ku, kyu, ku, kyu, ku, ki. Entonces sería como un día del ABC. Sí, así. Entonces, por eso se llamaba Hagyanal. Y el año 1926 es ese año cumple 480 años el Hangul. ¿En el año? 1926. ¡Wow! Muchísimo. Yo creo que calculaste. Sí, cálculo mental, ¿verdad? Procesando primero. Sí, mucho tiempo. Sí, es que Hangul empezó a inventar en 1443 y 1446 ya lo promulgaron, por eso ese momento ya 1926 cumple 480, ¿sí? Entonces bastante. Sí. Y ahora para contar hasta ahora. Ajá. Sí, mucho tiempo. Sí, Maite Corea es un buen programa. También enseña matemáticas, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, por eso ese cumple 480 años y de Hangul de inventado, ¿sí? Y hasta el momento de decidir a festejar el día de Hangul Live, habían cambiado varias veces las fechas por la información que tenía el reporte de dinastía Joseon. Porque en ese momento dejaron tal fecha, inventó tal fecha, promulgaron y eso. Y por eso cambiaban la fecha. Porque antes, cuando era dinastía Joseon, usaban diferente calendario. Entonces como que varias veces se cambió el día del Hangul. Ajá, sí, cambió. Pero ese momento, como yo les digo que usaban diferente calendario y luego cuando ya calculamos todo bien y según el reporte que tenía y luego cuando en el año 1940 se descubrió el Hunminjeongeum original.
ese momento 훈민정음 es original en 경상북도 안동. Esa es la ciudad. Sí, primero lo que dice 경상북도 es un estado de Gyeongsangbu. Ah, 도 es estado y Andong es una ciudad muy importante también. entonces es como la ciudad dentro del estado. Ajá, sí. Vamos a repetir todo entonces. Gyeongsangbu-do, Andong. Sí. Y al final pudieron saber exactamente la fecha de promulgación de Hangul. Claro, profe, por ejemplo, ahí también podemos recalcar que en los coreanos suelen usar también el calendario lunar. Sí. Por eso también es que varían un poco las fechas. Ajá, sí. También para no ponerse de acuerdo. Nosotros usamos el gregoriano, un calendario solar, y ellos el lunar. Sí, antes era así. Por eso ya al fin ya tenemos el día 9 de octubre. Es día de Hangul날. Y profe Meli, ¿sabías que durante un momento fue perdido de ser feriado oficial el Hangul날? Sí, y feriado oficial decimos en coreano 법정 공휴일. Sí, 법정 공휴일 quiere decir feriado oficial. Sí, en realidad se perdió porque en Corea se piensa también que si hay muchos feriados puede como afectar o molestar un poco el desarrollo económico, el desarrollo industrial. Por eso en el año 1990 el feriado por el Día del Hangul fue eliminado como feriado oficial. Sí. Y luego a partir del año 2006 recién, ¿verdad? Varios años después, muchos años después, la verdad, se volvió a aceptar como un feriado oficial. Entonces durante todo este periodo, desde 1990 al 2006, fue un día más, ¿verdad? No era feriado. O sea, se festejaba el día del Hangul, pero no era feriado. Ajá, entonces ese día también tenían que ir a escuela, tenían que trabajar, porque en ese momento los coreanos pensaron que, bueno, el gobierno coreano pensó que hay que trabajar más días, por eso eliminaron unos feriados. Y, profe, contanos un poco entonces, ¿qué se hace para celebrar el Hangul날? Y en coreano, te voy a volver a preguntar en coreano también, profe, y ustedes también vamos a repetir. En coreano decimos 한글날을 기념하기 위해 무엇을 해요? 한글날을 기념하기 위해 무엇을 해요? Sí. Entonces, ahora les cuento, la ceremonia se lleva a cabo en presencia de representantes de la sociedad Hangul. Y la Asociación Empresarial Conmemorativa de Rey Sejong, Sejongdaewon y otras organizaciones culturales. Otorgamos medallas y elogios a quienes han contribuido a la investigación, el desarrollo y la distribución en el extranjero del idioma coreano. Entonces, profe, tiene una ceremonia muy significativa y muy grande. Ajá, sí. Y entonces a mí me gustaría también saber qué significa el Hangul para los coreanos. Bueno, para los coreanos creo que nuestra audiencia ya saben bien que nosotros antes de crear Hangul no teníamos nuestra letra, nuestra letra. Entonces, no teníamos letra. 우리의 글자가 없었어요. 우리의 글자가 없었어요. Solo el idioma teníamos. Entonces, eso también quiero decir en coreano, solo el idioma teníamos. 언어만 있었어요. 언어만 있었어요. Entonces, no teníamos nuestra letra, solo teníamos nuestro idioma nomás. Por eso teníamos que usar la letra china. Y la letra china es muy complicado para aprender, sí, es muy complicado.
Entonces, así como la letra china es de otro país, de otro idioma, y no podíamos usar exactamente el mismo sonido que tenemos en nuestro idioma. Sí, dice que aprender la letra china es mucho más difícil que el Hangul. Sí, ¿Verdad? sí. La verdad es que yo también hace un tiempo atrás intenté aprender. Sí. Me No. rendí, profe, me rendí. Es ¿No? mucho más difícil. Sí. Es que sí, es muy difícil. Eso, justamente, que es muy difícil, ¿verdad? Sí, es muy difícil, sí. Es cierto que es muy difícil. Como profe Meli me preguntó, ¿es muy difícil? Y yo quiero responder, sí, es muy difícil. 네, 맞아요. 네, 맞아요. Sí, es cierto. Sí, porque yo hice la pregunta como que es muy difícil, entonces como sí, es cierto. Sí. 네, 맞아요. Sí. Sí, en Corea nosotros tenemos materia de letra china. Sí, así en escuela nosotros tenemos la materia de letra china y yo también tomaba esa clase, aprendía, sí, estudiaba mucho para rendir bien el examen. Solo ese momento nomás, ya luego me saludo, chao, entonces ya no se me queda tanto, porque así, yo quiero decir que así es muy difícil. Sí, entonces el que tengan el Hangul le facilita mucho más también escribirlo. Claro, sí, así es. Puedes imaginar si no hubiera Hangul, ¿qué pasaría? Ya me imagino, profe, sí, porque nosotros también que estamos estudiando, que estamos aprendiendo el idioma coreano, o sea, el Hangul para nosotros como extranjeros, si en ese caso quisiéramos aprender el idioma coreano, si no existiera el Hangul, tendríamos que aprender con la letra china, Sí. ¿verdad? Y sería mucho, mucho más difícil, creo yo. Sí, aunque claro. hay personas, también hay extranjeros que estudian esa letra y tipo les parece fácil. Sí. Pero en comparación con el Hangul, yo creo que es un poquito más fácil. Y en el caso de los coreanos también fue que ellos subieron la tasa de analfabetismo, bajaron la tasa de analfabetismo. Sí. Casi se terminó el analfabetismo porque justamente la letra era mucho más fácil y como ellos ya hablaban el idioma, es simplemente aprender a escribir. Analfabetismo en coreano se dice munmengyul. Sí, entonces la gente así iba aprendiendo a leer y a escribir gracias a la facilidad de la letra. Y también podían leer las noticias o los informes, los decretos del rey en ese entonces también. Y también investigando un poco sobre el Hangul, o el Hangul Nal, el día del Hangul, me di cuenta también, profe, que hay un museo del Hangul, que en coreano decimos Kunglip Hangul Bakmulkwan. El Museo Nacional Coreano de Hangul, sí, es 국립 한글 박물관. Sí, hay en Corea, no solo en Corea, bueno, hay uno grande en Nacional, Museo Nacional en Seúl, pero no solo en Seúl, en otras ciudades también hay otros museos de Hangul. En coreano les digo, en Seúl hay un Museo Nacional de Hangul. En coreano se dice 서울에 국립 한글 박물관 하나가 있어요. Vamos a repetir todos. 서울에 국립 한글 박물관 하나가 있어요. Pero no solo en Seúl, en otras ciudades también hay otro museo. Entonces yo quiero decir en coreano, en otra ciudad también hay más. 다른 도시에도 더 있어요. 다른 도시에도 더 있어요. Y en este Museo Nacional de Hangul se inauguró el 9 de octubre del año 2014. Ya justamente el día de Hangul le abrieron este museo
para crear y difundir el valor literal y cultural de Hangul, el mayor patrimonio cultural de la nación. Justo abrió el día de Hangul. 한글날에 문을 열었어요. 한글날에 문을 열었어요. Y lo importante de todo es que también es todo gratis. O sea, la sí. entrada es gratis. Sí, Entonces, la entrada es gratis, entonces yo les recomiendo mucho que visiten a ese museo porque siempre hay muchas exposiciones muy, muy interesantes. Bueno, y hasta ahí lastimosamente se nos terminó el tiempo del programa porque hay mucho más sobre el Hangul para hablar. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y también en Instagram para ver todos los programas de MyTI Corea y también estar al tanto sobre qué se va a hablar en cada programa. Nosotros nos encontramos el próximo viernes de vuelta para ver más sobre la cultura. 또 만나요.